Quisiera compartir, hermanos, algunos pensamientos solamente. Algunos versículos. Primer versículo en Hechos, libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, el capítulo 1, versículo 6, puede ser, al 8. Hechos 1, 6 al 8. Capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quisiera solo leer 2 o 3 pasajes más de la palabra, pero sí, se puede decir a manera de breves palabras de introducción. Pensaba en esta palabra que aparece acá, testigos del Señor. Y en todo lo que eso involucra, ¿no? Ser testigo es dar testimonio, es resplandecer en medio de una generación, un versículo que de ahí lo leeremos también, en medio de una generación maligna y perversa. Dice, ser testigos de su amor, ser testigos de la persona del Señor. Y lo cierto es que es un privilegio que todos los creyentes tenemos y podemos llegar a ejercer y a poner en práctica en este mundo. Y testigos, ¿no es cierto? Dice acá, me seréis testigos. O sea, testigos de Él mismo, de la persona del Señor. De Él habrían de ser estos discípulos testigos porque les está hablando a ellos, ¿no es cierto? Primeramente, pero ciertamente que cada uno de nosotros, los que por gracia hemos nacido de nuevo, podemos ser testigos del Señor. Es necesario, ¿no es cierto?, un testigo. Esta palabrita, incluso, según lo que hoy en día hay tantos medios, ¿no es cierto?, para revisar las palabras en griego y las diferentes versiones, es la palabra mártir, que tiene esta connotación. Testigo tal cual nosotros sabemos, un testigo ante un juez, un testigo en un tribunal, un testigo de un hecho, pero también se ve que esta palabra griega, ¿no es cierto?, vino a ser también a calificar a los creyentes como testigos, como mártires. Y si tratamos de recordar quién fue el primer, se puede decir, mártir de la iglesia, para los más jóvenes, ¿quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Lo que me había olvidado, en realidad estaba pensando que Esteban, pero es Mateo Esteban. Por eso te apunté a ti. Perdón. Esteban, entonces. Y claro, no vamos a leer la historia, la podemos leer después, un poco más adelante. Está en el capítulo 7, 8, si no me recuerdo, ¿no, Ricardo? 7 u 8. Lo cierto es que nosotros somos testigos. Y bueno, es tan amplio el tema, sin duda. Solo quiero dar algunos pensamientos para, quizás, Señor, levante a otro hermano. Testigos de la persona del Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Y de su palabra, por cierto. Hoy, ¿no es cierto?, pensábamos
y el Señor nos llevaba a meditar durante el culto acerca de los sufrimientos del Señor, de su entrega, de su sacrificio, de su muerte. Un tema tremendamente hermoso, pero muy profundo a la vez. Solo pensaba en la exclamación del himno, el primer himno que se pidió, decía, las olas vengadoras de cólera penal. La verdad que quizás para muchos, sobre todo en la cristiandad, son palabras y es un lenguaje medio extraño. Sobre todo pensando, ¿no es cierto?, en las letras que hoy en día existen, en los cantos, cánticos, canciones de alabanza que hoy en día se tocan. El otro día iba escuchando, no sé dónde, un micro allá en Quillota, y el chofer se veía que quiso poner la radio y iba escuchando una canción cristiana. Bueno, la canción duraba como 4 o 5 minutos, pero creo que no eran 2 o 3 más que 2 o 3 frases solamente, y hablaba de adorar a Dios y el poder de Dios. Qué quebradero de cabeza, dije yo, para el que inventó esta canción, porque para llegar allí. Sin embargo, uno piensa, ¿no es cierto?, en estas expresiones tan profundas. Y la verdad que, digo, de una forma práctica, nosotros tenemos un privilegio al tener estos himnos que yo sé que cada vez más en la cristiandad están desapareciendo los himnos. No digo que las canciones o los cantos que se han creado en este último tiempo, digamos, tengan un valor. Ciertamente hay algunos muy hermosos. Pero voy a las expresiones. A esa expresión solamente, los sufrimientos del Señor, su profundidad, ya es algo que debería conmovernos el corazón. Ya debiera ser algo que lo meditemos al cantar eso, las olas vengadoras de cólera penal. ¿Olas vengadoras de quién? ¿Venganza de quién? Por sobre ti pasaron con peso judicial, decía el himno. Sobre la persona del Señor. ¿Qué tanto sabemos de eso? No un conocimiento intelectual, porque para ser testigos no necesitamos un simple conocimiento intelectual, sino que, por cierto, necesitamos conocer más de esa persona que a estos discípulos les está diciendo: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o hasta los confines de la tierra, dice otra versión, hasta el final de la tierra. Y la verdad que un testigo, por cierto, da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que le consta que es verdad, de lo que sabe que es verdad. Y veíamos ahora, ¿no es cierto?, estas figuras con los niños de la palabra de Dios, la cual tu palabra es verdad, dice. Es importante, ¿no es cierto?, conocer a la persona del Señor Jesucristo a través de esta palabra. Pero la importancia hoy en día, pensaba, de ser un testigo, quizás verlo solo en 2 aspectos. En Filipenses hay un versículo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, 15. No vamos a leer acá la palabra testigo, pero sí lo que nosotros debiéramos ser al ser testigos del Señor. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, cuando pensamos de dar testimonio, de mostrar la verdad del Señor,
y podemos poner en práctica eso, realmente somos luminares en medio de un mundo que cada vez se sume más en tinieblas. Y pensaba en la importancia de hoy en día de que el Señor nos pueda usar grandemente para ser testigos de su amor, de su gracia, de su verdad, en medio de un mundo que cada vez más se apaga. Decíamos, el mundo está en tinieblas, se les decía a los niños. Efectivamente, moralmente, espiritualmente, el mundo está más que en tinieblas, es una tiniebla densa, digamos. Esas tinieblas, no sé, cuando era niño me acuerdo que en algún minuto se cortó la luz en esos años de difícil periodo. Y se cortaba la luz en la noche y no se veían ni las manos, decía, ¿no? Las tinieblas densas. Así estamos hoy en día. ¿Y saben quiénes son los que pueden marcar la diferencia y ser luces? Bueno, somos nosotros. Eres tú, hermano. Eres tú, hermana. Soy yo. Los que podemos resplandecer en medio de un mundo, ¿no es cierto?, en que todo es relativo, ¿no es cierto? Como dice el dicho, nada es verdad o nada es mentira. Dice, todo es verdad. Depende con el cristal con que se mira. Por lo tanto, depende cómo tú mires las cosas. Bueno, esa es tu verdad. Pero nosotros decimos que no. Nosotros decimos que hay una sola verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, nosotros podemos ser de aquellos que podemos dar testimonio al mundo. ¿Cómo es nuestro testimonio al mundo? ¿Cómo es y qué ven en nosotros las personas que nos rodean y que no conocen al Señor? Donde sea que estemos, en nuestros trabajos, nuestros vecinos, nuestra familia. ¿Qué ven en nosotros, nuestras familias? ¿Ven que realmente somos hijos de Dios? ¿Ven aquellos, nuestros seres queridos? Yo entiendo, ¿no es cierto?, como dice la misma palabra, que nadie es profeta en su propia tierra. Pero el Señor daba igual testimonio a los suyos. En el mundo, ¿no es cierto?, tenemos una esfera amplia de testimonio, muy amplia. Y es un ejercicio que uno hace, ¿no es cierto, hermano? Uno a veces piensa, se levanta en la mañana y dice, bueno, Señor, ayúdame porque hoy quiero entregarle un tratado a alguien. Quiero hablarle de este amor a alguien. Quiero decirle, mira, ¿sabes qué? Realmente Cristo murió por ti. Realmente Cristo salva. Sentimos esa, voy a decirlo así, esa pasión por llevarle el mensaje de salvación a alguien que no tiene esperanza en este mundo. Y cada vez vemos que todas las cosas confluyen, ¿no es cierto?, hacia un caos. Una cosa en este mundo donde no hay líderes, donde los líderes que se levantan son personas con ideologías muy marcadas, donde el pensamiento humano prima. De repente uno dice, quizás en otro tiempo habían personas donde uno podía en este mundo fijarse y decir, bueno, esta persona sí. Hoy en día no. De pronto hasta cuesta encontrar un presidente para una república, para un país, porque no hay líderes. Y es por la inmoralidad que hay. Y nosotros los creyentes tenemos esta bendita oportunidad de ser luminares en el mundo. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser luminares en toda esta esfera de este mundo en donde nosotros hoy en día nos movemos. Ya lo decía, ciertamente en nuestros trabajos, en nuestra familia, en medio de los amigos o conocidos donde nos movamos,
que vean en nosotros algo diferente. Que vean en nosotros a Cristo. No a nosotros mismos. Porque, ojo también, un religioso le gusta mostrar que es religioso moralmente. Al final terminan viendo a esa persona, no al Señor. Y esa persona viene a ser la buena en la historia. No, que seamos testigos de este Cristo bendito en medio de esta generación que es maligna y es perversa, dice. Ya lo dice acá el apóstol Pablo en estos tiempos en que, ¿no es cierto?, eran tiempos complejos, no mejores que hoy. Quizás los tiempos de hoy son, no sé, en algunos aspectos peores que antes. Hoy en día se ven cosas que eran impensadas para nuestros abuelos, impensadas, y que se ha normalizado, se ha hecho normal cosas, ¿no es cierto?, que no debieran ser. Pero ahí estamos los creyentes nosotros, en la lucha, en la ruda lid. A veces parecemos que fuéramos poquitos. Eso pensaba Elías. Él pensaba que era el único que había quedado, ¿no? Pero dice, la respuesta divina le dice que se había reservado, ¿cuánto eran? 7.000. 7.000. Que no habían doblado su rodilla ante Baal. Por lo tanto, la obra de Dios ciertamente es más grande de lo que nosotros creemos. Y el enemigo trabaja también, y trabaja mucho. Hermanos, no perdamos las oportunidades. Oremos al Señor, que nos permita hablarle a personas, que nos permita darle un tratado a alguien, que nos dé esas oportunidades. A veces uno siente hasta rabia un poco de cómo trabajan todas estas sectas, los famosos testigos, digamos, que salen a la calle y no pierden oportunidad de entregar su mentira. Y nosotros a veces nos reservamos tanto para hablar de la verdad y nos cohibimos tanto. Entonces, ser testigos en medio de un mundo, pero también ser testigos en otro aspecto también, o en otra esfera se podría decir, en medio de la cristiandad. Y en la segunda carta a Timoteo, creo que hay un versículo que puede ser interesante en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Una carta dirigida, ¿no es cierto?, a un hombre, como era un joven, como era Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todo este capítulo 3 se está refiriendo al carácter, ¿no es cierto?, de los hombres en los postreros días, dice, pero eso en un contexto siempre de profesión cristiana, ¿no? Si nosotros leemos los versículos nos vamos a dar cuenta que estos hombres estaban en la iglesia, se reunían, iban, salían, atacaban la iglesia. En ese contexto de cristiandad es que Pablo dice en el versículo 12, voy a avanzar, no voy a leer todo el capítulo, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto ciertamente que si uno basta con mirar un poquito y se va a dar cuenta que esto es hoy en día. Es hoy en día. Ya era una realidad en aquellos tiempos, hoy en día. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero dice en el versículo 4, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el consejo de Pablo a Timoteo es, dice, no le aconseja, bueno, tú lucha contra estos, resístelos, ¿no es cierto? Sale a guerrear contra estos, pelea con... No dice eso.
Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Entonces vemos también otro aspecto necesario del testigo. Un poco decíamos al principio, ¿no? Saber, aprender, saber de quién debemos dar. Un testigo, cuando lo citan, ¿no es cierto?, lo sientan, tiene que decir las cosas que realmente ha visto. Hace un tiempito atrás me tocó una situación por el trabajo donde estaba, donde tuve que ser no testigo, sino que declarante. Y bueno, a uno lo hacen jurar, ¿no es cierto? Y están todas las personas que, bueno, ahora usted proceda a contar su historia. Y él no procede a contar la historia. No inventada. Porque seguro que en algún minuto me voy a contradecir si le pongo de mi cosecha. También un cristiano, cuando no cuenta la verdad, nos van a pillar. Nos van a decir, pero tú eres inconsecuente. O no es esto lo que dice la Escritura. Estoy hablando en un contexto de ser testigos también en medio de la cristiandad, ¿no? Hay muchos lindos, buenos hermanos, ¿no es cierto?, con los cuales no nos reunimos, lamentablemente, no se reúnen con nosotros, que están dispersos en cantidad de denominaciones, y hay hermanos que saben de la Escritura y conocen, y nos van a pedir y nos van a preguntar, y nos van a decir la típica pregunta, ¿dónde tú te reúnes? ¿Y qué le vamos a responder nosotros? ¿Qué le vamos a decir? Nosotros nos reunimos así, de esta manera. ¿Por qué? Porque hemos aprendido y nos hemos persuadido de que partir el pan de esta forma es lo más cercano a la palabra, a la enseñanza bíblica. ¿O no? Si no, no tiene sentido. Adorar de esta forma que adoramos, recordar al Señor de esta forma, por eso hacía un poco hincapié en la estrofa o la frase del himno, porque hoy en día se habla de adoración en la cristiandad, lo que no es adoración. Es un show, es una quinta de recreo. Hasta los vecinos se molestan y dicen, por favor hagan callar a estas personas que no me dejan dormir el día domingo por la mañana temprano. ¿Qué testigos están siendo? Y nosotros también tenemos ese privilegio, hermanos, hermoso privilegio de ser testigos también en medio de una cristiandad, de la ignorancia que hay. Hay mucha ignorancia, tremenda. ¿Y nosotros qué hemos hecho con las verdades que hemos aprendido y nos hemos persuadido? O quizás no tenemos claro algunas verdades. Quizás no nos hemos persuadido y dudamos. Bueno, está la iglesia para eso. Están los hermanos mayores que nos pueden ayudar a encaminarnos. Pero para ser testigos necesitamos tener clarito lo que vamos a decir. Entonces, él, ¿no es cierto? Timoteo dice que había aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Bueno, sin duda Timoteo tenía un historial de su abuela, de su madre, que le habían enseñado la palabra desde la niñez. Algunos tienen ese privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, que no los hace cristianos, por cierto que no. No piense, joven, que a veces uno escucha, ¿no es cierto? ¿Y cuándo tú conociste al Señor? No, yo toda mi vida, porque nací en un hogar cristiano. Entonces, no es eso. Somos cristianos porque un día tuvimos un encuentro con el Señor, porque un día creímos en Él,
Pero sí tenemos, por cierto, el privilegio, algunos tienen, ¿no es cierto?, de haber nacido en un lugar donde se les ha enseñado la Escritura. Y las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, nuevamente decimos, la Escritura hay que conocerla, hermanos. Es evidentemente que el Señor ha dado dones. No todos van a conocer, no todos van a tener la misma cantidad de conocimiento, pero sí todos podemos leer la Escritura y conocerla, sin duda. Algunos tendrán el don de estudiarla y conocer y poder enseñarla a otros. Entonces, si tu hermano o aún tu hermana tienes la capacidad de comprender la Escritura un poco mejor y estudiarla, bueno, ojo, porque tienes una responsabilidad ahí, porque tendrás que enseñarle a otros. Quizás no es de todos, obviamente, el enseñar, pero no sea eso un impedimento para conocer de la palabra, porque por eso dio dones, Dios. Ha dejado dones. Y de esos dones, ¿no es cierto? Si no, cada uno conoce y sabe y va creciendo en su propio conocimiento, ha dado dones. Entonces, es interesante poder, ¿no es cierto?, conocer mejor de estas verdades. ¿Por qué nos reunimos así? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué podemos hablar con una persona, ¿no es cierto?, que es de otro lugar sin mirarla con desdén, con menosprecio a ese otro hermano o esa otra hermana que se reúne en otro lugar? Sino que compartirle de la Escritura, de lo que hemos aprendido y nos hemos persuadido. Ser testigos de su amor. Ser testigos de la verdad del Evangelio. Tan distorsionado que hoy en día está. Tenemos tantos diferentes evangelios. Y Pablo dice, sea anatema aquel que trae otro evangelio. Es tremendo, ¿no? La sentencia, sea anatema, sea maldito. Hay una maldición sobre él, aquel que ha cambiado el evangelio y ha hecho tropezar a estos pequeñitos. Y los llevan, y ahí va cantidad de personas tras aquel líder, ¿no es cierto? Mirando todo ese escenario, ¿no es cierto?, tanto en el mundo como en la cristiandad, mirando esto que el Señor ha dicho, me seréis testigos, cuánta valor recobra para cada uno de nosotros, cuánta importancia recobra el poder dar testimonio de la persona del Señor. Que Él nos anime, hermanos, y que por el poder del Espíritu nos haga mostrar al Señor. No solo en palabras, sino sabemos en nuestras vidas propias. Amén. Quisiera compartir en esta línea también unos versículos en Colosenses capítulo 4. Y pensaba mientras hablaba Sergio en dos cosas. Una es una frase que escuché hace poco que dice que ningún hombre es una isla. Es decir, todos tenemos que tener relación con otros. Y cuanto más esto se aplica en el cristianismo. Las abejas, de las cuales hablábamos con los niños, son un ejemplo para nosotros de la unidad. De lo que significa crecer mutuamente en el Señor. Esto último que nos compartía Sergio. Dios ha dado dones a la iglesia, pero también no solamente dones, porque dones, en el concepto que se ha usado, son personas que Dios dio a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Por ejemplo, Pablo fue un don, fue un regalo que Dios le dio a la iglesia con un propósito.
Hay otros como Lucas, que fue un regalo que Dios le dio a la iglesia para un propósito en particular, pero hasta el día de hoy Dios sigue dando estos dones. Pastores, evangelistas o maestros, como dice Efesios 4. Pero al mismo tiempo, quizás no todos somos un don en este aspecto, maestros, pastores, evangelistas, pero sí todos cumplimos una función en el cuerpo. Es verdad, algunos quizás no son miembros tan prominentes dentro del cuerpo. Sin embargo, el apóstol Pablo en Corintios dice que aquellos que quizás son más decorosos revisten más cuidado. Aquellos que quizás no se ven porque están tapados en nuestro cuerpo físico necesitan más decoro. Entonces cada uno de nosotros tiene un ministerio o algo que cumplir para el Señor. Y tenemos que sacar de nuestra mente esa mentalidad que pone escalas de valor a las cosas y pensar de que aquel que se levanta adelante y habla tiene un rango mayor que aquel que barre, por ejemplo. No, el Señor en ningún caso dice que aquellos que predican van a recibir una recompensa más grande que otros que hacen algo menor a los ojos de los hombres. Lo importante es que lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, y el Señor nos recompensará. Alguna vez le preguntaron al evangelista Billy Graham quién pensaba él que era el creyente más grande o el creyente el testigo más fiel en la historia de la iglesia, por decir de alguna manera, no me acuerdo la frase exacta, pero algunos pensaban que él iba a decir, no sé, Martín Lutero, Charles Spurgeon, etc. Y él dijo, el creyente más fiel en la historia de la iglesia probablemente es un creyente del cual no conocemos el nombre, porque hizo las cosas para el Señor y no para ser visto por los demás. Y acá en Colosenses capítulo 4, del versículo 7 hasta el final, tenemos varias salutaciones que son muy comunes en las cartas de Pablo, y voy a ir avanzando hasta más o menos donde el tiempo nos dé, pero tenemos distintos nombres de testigos de la verdad, luminares en el mundo, personas que resplandecían y que Pablo quiere destacar. Personas que además Pablo, muchos de ellos no conocía, algunos los conocía, pero algunos no, porque él nunca había estado en Colosas, pero había escuchado un buen testimonio de ellos, la luz de ellos había iluminado muy lejos. Para aquellos que les gusta sacar fotografías, notarán que sacar una foto de noche es muy difícil. Si yo saco una foto de noche, probablemente o no se ve nada o sale todo borroso. Por eso es necesario dos cosas: que haya mucha luz o que el lente de la cámara tenga una exposición alta, es decir, que tenga mucho tiempo de exposición. El lente se abre y se mantiene mucho tiempo abierto para que capte la mayor cantidad de luz posible. Ahí sacan las fotos de noche, pero la cámara tiene que estar estática. ¿A qué voy con esto? Que para que seamos verdaderos luminares en el mundo, debemos arder constantemente, no interrumpidamente, una vez sí, una vez no. Porque de noche, para que algo se vea, tiene que iluminar mucho tiempo. Si se prende una vez, no lo veo. Y por otro, al mismo tiempo tengo que estar constantemente, en un sentido positivo, en la exposición de los demás. No sirve que yo esté escondido en mi cueva, en mis relaciones con mis hermanos de la asamblea, y ya está. Tengo que vivir la vida cristiana. ¿Dónde tengo que vivirla? En mis relaciones con otros. No escondido, sino ser fiel en el lugar que el Señor me ha puesto. Y acá tenemos en primer lugar, versículo 7, en cuanto a todos mis asuntos, dice Pablo, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Es interesante estos personajes que hay en las Escrituras, que las Escrituras nos dicen muy poco acerca de ellos, pero que hay mucha enseñanza. Y es muy valioso porque ¿quién fue Tíquico? ¿Alguien puede decir quién fue Tíquico? No, nadie me puede decir porque nadie sabe quién fue Tíquico. Nadie sabe si predicaba el Evangelio, nadie sabe si era un maestro, nadie sabe si hacía kilómetros entregando tratados, por ejemplo.
Nadie sabe lo que hacía, pero sin embargo Pablo nos lo deja escrito acá y le da tres títulos acompañados de un calificativo. Él lo llama hermano, lo llama ministro y lo llama siervo. Pero no solamente eso, sino que a cada uno de esos títulos les confiere un calificativo. Él no es solamente hermano, sino que es amado hermano. Él no solamente es ministro, sino que también es un fiel ministro. Y él no solamente es un siervo, sino que es consiervo del Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de Tíquico? La verdad, por ejemplo, en primer lugar, de su primer título, él es un hermano. Y la realidad es que todos nosotros somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué nos llamamos a nosotros el hermano Sergio o el hermano Sebastián? Porque el Señor Jesucristo nos ha dado, Él es el que ha dado ese título o esa forma de llamarnos a nosotros. Él le dijo a María en el día de la resurrección: ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él se llama a sí mismo el primogénito entre muchos hermanos. Y Él nos llama hermanos a nosotros. Somos hermanos no porque compartimos un credo, porque nos reunimos en un mismo lugar o creemos lo mismo. No, somos hermanos porque es el Señor el que nos ha hecho sus hermanos. Y primero los Corintios 1 dice que formamos parte de la comunión del Hijo de Dios. Es una sola comunión y es la comunión de su Hijo, en la cual todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Ahora, amado hermano. Acá en la palabra amado está inmerso el amor de Dios. Todos deberíamos llamarnos amados hermanos porque el amor es de Dios. Sin embargo, la realidad ¿cuál es? En primer lugar, para poder llamar a alguien amado hermano, debo dejar ser amado por otro y debo también mostrar mi amor a otros. Esto es simple. Ningún hombre es una isla, hemos dicho. Cuánto más cierto en la iglesia, en la comunidad cristiana, en la comunión de los cristianos. Debo manifestar mi amor a otros. En la primera carta de Juan dice: si alguien ve a su hermano padecer necesidad y no hace nada, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Entonces, una forma de mostrar mi amor es suplir las necesidades de los que tienen necesidades físicas, materiales o espirituales. Pero al mismo tiempo debo dejarme ser amado por otros. Y esto es más difícil. A veces es más fácil dar que recibir. Si bien la palabra dice más bienaventurado es dar que recibir, y es así, pero a veces nos cuesta recibir. Nos cuesta que alguien diga: hermano, tienes una necesidad y yo te quiero ayudar. No, yo puedo solucionar mis problemas, no te preocupes. Yo esto lo soluciono porque yo puedo. Pero no nos damos cuenta que en eso hay un grado grande de orgullo que no nos permite ser amados por otros. Que podamos entonces ser amados hermanos. Luego, fiel ministro. Ministro, la palabra ministro simplemente significa alguien que da a otros, que ministra, que sirve a otros. No se nos dice ministro de qué, pero me voy a enfocar en lo que dice fiel. Cuando el Señor Jesús habla de las recompensas, dice: bienaventurado, buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel. Pero no dice buen siervo y exitoso. Buen siervo que hiciste mucho, que predicaste mucho, que entregaste muchos tratados, que ayudaste a muchos, que levantaste casas, que diste alimento a los pobres. No dice eso, dice fiel. Y la fidelidad no tiene que ver con lo que hagamos, sino que tiene que ver con el Señor. Tiene que ver con cuán apegados estamos a Él. Y el Señor Jesús se llama a sí mismo el testigo fiel. Y hemos hablado de testigos hoy día. Tíquico era un testigo y él estaba ciertamente imitando al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es el testigo fiel y Tíquico estaba siendo
un fiel ministro, estaba cumpliendo lo que el Señor les estaba mandando. Luego, consiervo en el Señor. Todos somos siervos. La palabra siervo, en las traducciones que usamos, carece quizás de la fuerza de la palabra original. La palabra original significa esclavo. Antes éramos esclavos de Satanás y ahora somos esclavos de Cristo. Y dentro de esta esclavitud nueva que tenemos, nadie está por encima del otro ni por abajo del otro, sino que somos consiervos. Acá es una sola palabra, no sé cómo está en la versión 60, pero acá suena una sola palabra, consiervo, pero es una palabra compuesta, indica siervo al lado del otro. Condiscípulo, por ejemplo, es alguien que es discípulo igual que yo. Por lo tanto, todos deberíamos vernos unos a otros como siervos del Señor y colaborar juntos por un mismo propósito. No tropezándonos, no queriendo, como Pablo dice en otra ocasión, queriendo ocupar la esfera de otro, sino siendo mutuamente trabajando para el Señor. Luego dice, bueno, ¿quién era Tíquico en este aspecto? Tíquico era uno de los portadores de la carta a los colosenses. Él estaba con Pablo, era de Colosas, pero le dice Pablo, toma, lleva esta carta a los colosenses. Había otro hombre con ellos, habían dos hombres más que eran de Colosas, Onésimo, que vamos a ver ahora, y Epafras. Y Epafras le había dado a Pablo una buena sinopsis de cómo eran las cosas en Colosas, cosas que les preocupaban, cosas que eran para dar gracias, pero habían preocupaciones y por lo tanto Pablo escribe esta carta, pero esta carta es una carta de recomendación al mismo tiempo. Es una carta de recomendación para dos personas que vamos a ver. Una es Onésimo. Esta carta viaja junta con otra carta, que es la carta de Filemón. Es una carta escrita a una persona. También hay una iglesia en su casa, nos dice la carta a Filemón. Pero tiene el mismo propósito. Trata de Onésimo, que era un esclavo de Filemón y que se había huido, probablemente había hecho algo malo, le había robado, por ejemplo, y había huido. Y por la soberanía de Dios y su soberanía y providencia, Onésimo se había encontrado con Pablo en Roma y se había convertido. Y ahora Pablo está enviando de vuelta a Colosas con la carta de recomendación para que sea recibido. Antes era un esclavo que había hecho algo malo y ahora viene y siendo recomendado por el mismo apóstol para ser recibido en la casa de Filemón, pero también en la asamblea en Colosas. Versículo 8, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. ¿Cuán bueno es esto? Al mismo tiempo que cada iglesia, cada hombre o cada hermano o hermana no es una isla, cada iglesia tampoco es una isla. Y es importante que nos mantengamos siempre unidos en información con lo que sucede con otros creyentes en otros lugares. Y para esto no todos podemos viajar, no todos podemos hacer 100 kilómetros, 50 kilómetros, 80 kilómetros, pero bueno que haya hermanos que generen estos vínculos, que vayan y cuenten de las circunstancias de hermanos en otros lugares. Esto es lo que hace Tíquico. Y lo hacía para consolar los corazones de ellos. Y con él a Onésimo, fiel, llamado hermano, que es uno de ustedes. Era un colosense por ciudadanía. Pero ahora él volvía a su ciudad natal para ser útil. Porque el nombre Onésimo significa, creo que significa así. Para no equivocarme lo voy a leer. Si no me equivoco significa inútil. Pero él lo envía y lo llama ahora útil. Eso lo leemos en la carta de Filemón. Pero dice útil. Muy bien, gracias. Entonces, un fiel llamado hermano. Lo está recomendando, está dando cuenta de su fidelidad al Señor y de su amor de parte del Señor. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa en Roma. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludo. Había otro hombre ahí que estaba preso por causa de Cristo, seguramente. También Marcos, y acá avanzo porque quería detenerme en Marcos y en otro hombre más por el tiempo. ¿Quién era Marcos? Marcos era el sobrino de Bernabé.
Era el hombre que había causado la división entre estos dos grandes hombres del testimonio cristiano. Pablo y Bernabé se habían separado por culpa de Marcos. Al menos así como lo veríamos nosotros. En el primer viaje misionero, Marcos había tenido miedo después de la primera situación que vivieron con un hechicero, con un mago, y se volvió a la tierra de Judea. El segundo viaje misionero, Bernabé dijo, bueno, ahora Marcos va con nosotros de nuevo. Y Pablo dijo, no, Marcos no, porque la primera vez nos dejó solos y es un problema. Y Bernabé dijo, no, yo quiero llevar a Marcos, tenemos que darle una segunda oportunidad. Alguien podría decir, bueno, hay que escuchar a Bernabé. Bernabé, después de todo, es el hijo de consolación. Es alguien que anima a los santos y si él ve algo en Bernabé es porque realmente va a ser útil. Pero Pablo se mantuvo firme y dice que hubo tal desacuerdo entre ellos, probablemente con una discusión fuerte entre estos dos hombres de Dios por causa de Marcos, que se separaron. Cada uno siguió un camino distinto que el otro. Algunos concluyen, no estoy de acuerdo con esto, que el que tenía razón era Pablo, porque de Bernabé no se escucha nada más. No estoy de acuerdo porque el libro de los Hechos trata de Pablo y de la obra del Espíritu Santo a través de Pablo. No significa que Bernabé no hubiera hecho nada. Y de hecho, llegamos a una carta como esta y Pablo ahora recomienda a Marcos. ¿Por qué Marcos ahora es recomendable? ¿Por qué Marcos ahora es alguien al cual le dice recíbanlo? ¿No fue acaso por el trabajo de Bernabé? Cuán bueno hay que hay hermanos como Bernabé entre nosotros que nos animen cuando nos equivocamos. Ayer escuchaba a un hermano que decía cuando era joven, se levantó en una conferencia, en la primera vez que se levantó una conferencia a hablar. Y se levantó, hizo una pregunta. Y 3 o 4 hermanos dijeron, no, eso ya lo hablamos. Y el pobre joven, 20, 21 años, no sé, 18, se sentó en su silla y dice que no podía encogerse más dentro de la silla donde estaba. Y mientras pasaba eso, se levantó un hermano anciano que estaba en el fondo del salón y dijo, hermanos, a veces cuando enseñamos la palabra de Dios, aquellos que son maestros se olvidan, tratan tanto con la doctrina que nos olvidamos que estamos tratando con personas, con almas. Y luego de eso animó a este joven hermano y no lo desanimó. ¿Cuán importante es hacer esto? Un brote de desánimo puede hacer que alguien se hunda. Alguien que es útil para el Señor se caiga completamente y no persevere por el temor a ser juzgado por otros. Que haya un Bernabé capaz de alentar, de ser un hijo de aliento para aquellos que han fallado. Marcos, imagínense esto. Como relaté que pasó con Marcos, que se separó Pablo y Bernabé. Todo esto de información empezó a correr entre las iglesias y todos decían, por culpa de Marcos estos dos hombres se separaron. Marcos generó un problema inmenso entre Pablo y Bernabé. Pues sería lo lógico entonces que cuando Marcos llegara a visitar alguna congregación, dijeron, él fue. Ese fue el que hizo el problema. Pero qué importante es acá lo que dice Pablo. Dice también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlo, recíbanlo bien. Evidentemente alguien le había dicho, si va Bernabé allí, recíbanlo. No lo excluyan, recíbanlo. Habían recibido instrucciones de recibirlo. Entonces los anima en cuanto a esto para recibir a Marcos. Y qué precioso es nuevamente la figura de Marcos, porque fue un siervo que falló al principio, que fue restaurado, pero que después incluso el Señor utiliza para escribir el Evangelio, según Marcos, que es un Evangelio que nos presenta justamente al Señor Jesús, como el siervo perfecto. Aquel que es el siervo que se equivocó, que falló al principio de su carrera, es el instrumento que el Señor utiliza para hablar del siervo perfecto. Versículo 12, con eso termino, dice Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Acá tenemos a otro siervo de Dios, otro ministro que quizás no tenía predicación,
evangelismo, etcétera, pero tenía un servicio específico, y es el servicio de la oración. Epafras estaba con Pablo también, lejos, pero Pablo era testigo de cómo Epafras se esforzaba intensamente a favor de ellos en oración. Esta palabra, intensamente, en el idioma original es usada 2 veces solamente en el Nuevo Testamento. 2 veces. Acá es una, y la otra vez es en el Evangelio según Lucas en el Getsemaní, cuando dice que el Señor estaba en gran agonía y que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando usa la palabra agonía, es la misma palabra utilizada acá, intensamente. Nos da la figura de que Epafras era un hombre. Imaginémonos al Señor Jesús en Getsemaní como lo presenta Lucas, tumbado en el piso, clamando a gran voz, sudando. Vino un ángel del cielo para fortalecerlo, llorando, clamando. Perdón. Imaginémonos ahora a Epafras, de la misma manera. Pero no estaba intercediendo por sí mismo como el Señor Jesús en Getsemaní, sino que estaba intercediendo con gran clamor y lágrimas por sus hermanos. ¿Cuánto necesitamos de este servicio? De hermanos que oren por otros, por los jóvenes y las luchas que tienen en su día a día, donde están creciendo, por los niños, los peligros que hay en el mundo hoy en día, por los hermanos que salen a llevar la palabra a otro lugar, a predicar el Evangelio o para alentar a otros hermanos. Pero acá Epafras está orando por la congregación. ¿Cuánto necesitamos hermanos como Epafras que intercedan con clamor, con lágrimas, que lleguen a sudar? Porque dice acá intensamente, es la misma palabra, insisto, que el Señor Jesús en Getsemaní, por nosotros, los hermanos de la congregación local. ¿Cuánto cambiarían las cosas entre nosotros si hubiese más Epafras entre nosotros que presentan la causa de la iglesia local delante del trono de Dios con este fervor? Con un propósito, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Firmeza, porque los colosenses corrían el riesgo de ser arrastrados por otras doctrinas, firmes en la verdad, perfectos, nos habla con respecto a la santidad, vivir en santidad, y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, conociendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuánto necesitamos de estos Epafras? Solamente estos luminares que tenemos acá, estos testigos que quizás no resplandecen como nosotros pensamos que resplandecen, que deben resplandecer, los Pablos, ¿cierto? Los Bernabé, los Apolos, los grandes hombres que se ven. Estos son hombres que no se ven a los ojos de los hombres, pero que brillan para el Señor donde Dios los ha puesto. Son testigos del Señor Jesús. Un Tíquico, un Onésimo, un Aristarco, un Marcos, un Epafras. Que podamos, dice el versículo 17, uno más solamente. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. ¿Qué ministerio has recibido tú del Señor? Porque todos hemos recibido algo. ¿Qué has recibido del Señor? Lo que has recibido, el Señor te dice, cúmplelo. Cumple este ministerio, hazlo. Lleva a cabo lo que el Señor te ha encomendado. Porque es algo que el Señor te ha dado a ti para la edificación de todos los santos. 177 podemos cantar. ¿Ciento? 177. Cristiano alaba tu Señor, proclama sus bondades, anuncia todo su favor, su gracia y sus verdades.
La